plazo. Lo voy a sumar a Nicolás Gadano, que es economista jefe de Empiria, la consultora que fundó el ex ministro de Economía, Hernán Lacunza. Nicolás, gracias por sumarte. Hola, gracias a ustedes. ¿Cómo andan? Bien, Nicolás. Bueno, te quería hacer una pregunta concreta. Vos sos un experto en presupuesto, ves todos los números y demás. Ahora, si querés, hablamos un poquito del tema de la licuadora y lo que, no sé qué opinión tenés vos de lo que está pasando en términos de ajuste fiscal, pero me gustaría que cuentes qué son los fondos fiduciarios. Hay una noticia hoy, Claudio, que el vocero hizo un anuncio respecto a los fondos fiduciarios. Claro, que va a haber un recorte por el equivalente a 2.000 millones de dólares. En total hay 29 fondos fiduciarios. Digo, los más conocidos es el Procrear, el Manejo del Fuego, el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, el Estabilizador del Trigo Argentino, que creo que ya desapareció, la Recuperación de la Actividad Ovina. Son 29 en total que se vinieron acumulando desde el año 1995, gobierno tras gobierno, y este gobierno, Milei, Caputo, dicen que estos fondos fiduciarios son una caja negra de la política y que lo quieren disolver. En total, los fondos fiduciarios manejan 3 billones de pesos, según los últimos números. Habrá que ver si no tuvo una actualización en los últimos meses. Y el gobierno hoy lo que dijo fue, bueno, vamos a recortar estos fondos fiduciarios por el equivalente a 2.000 millones de dólares. Todavía no hay detalle de cuáles serían los que van a sacar, pero bueno, hay una decisión de hacerlo desaparecer. Bueno, ¿qué son los? Explícanos, tengo ahí el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, pero admito que no llegué a leerlo, ¿no? Que lo acaba de publicar y no lo pude leer, entonces dije, voy a llamar al que sabe, así me ahorra. Sí, Lo voy a leer el fin de semana. Como vos, sí, también recomiendo los informes y documentos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, y específicamente ahora que está tan de moda el tema fideicomisos, este informe que hicieron Emilio Nastri y Ariel Melamud, dos especialistas. Los fondos fiduciarios, yo te digo, hay mucho mito. En estos días se ha convertido en una cosa como si fuera una especie de agujero negro, y más allá de los problemas que ha tenido cierta proliferación de fondos fiduciarios, yo creo que hay que poner un poco de claridad, porque cajas de la política, te diría, hay muchas otras, después podemos hablar. Los fondos fiduciarios, la figura legal es la figura del fideicomiso, que es la misma que usa también el sector privado. En el sector público, los fondos fiduciarios en los últimos años se han utilizado para tratar de proteger, o con algún recurso especial o con un recurso que sale del propio presupuesto, pero proteger la asignación de un gasto que tiene un destino específico, que la gente lo puede ver en los mismos nombres que vos estabas diciendo recién: el plan Procrear, la protección del fuego, la trata, los subsidios al gas en zonas frías. Entonces, se han usado para bien y para mal, para tratar de que, en vez de que el tesoro del sector público tenga los fondos, que es lo que le gusta al tesoro, ¿no? Tener fondos sin asignación específica, es decir, tener en una misma cuenta todo lo que se recaude y después ir pagando lo que se va pagando de los gastos. Por supuesto, cuando eso hace el tesoro, tiene capacidad de restringir esos gastos, de demorarlo, de pisarlo, de que no te pago. En cambio, en el Estado, los fondos fiduciarios operan como un esquema en el cual se le asigna al fideicomiso un recurso específico que lo administra las autoridades de ese fideicomiso con un banco público, Nación o el Vice, y lo asignan. A medida que la plata entra, ellos la pueden ir gastando. Ahora, ¿esto se creó en la época de Menem, en la década del 90, se creó esto? Se empezaron a usar en la década del 90. Yo justo estaba mirando, hago un paréntesis, fíjate, no sé si se puede ver en la cámara o se va a ver al revés. A ver. No, se ve. Este es el primer fondo fiduciario de la lista. ¿Lo ven ahí? Ahí, correlo un poquito. Ahí sí. Ah, mira vos. Fondo fiduciario para el desarrollo provincial. Sí. ¿Por qué? Porque este fondo fiduciario, por ejemplo, que es el número 1 del año 95, es el de desarrollo provincial. Vos se acordarán los dos, en la crisis del tequila,
la preocupación de Cavallo era que se caigan los bancos provinciales. Entonces arma un fondo fiduciario que era, yo le asigno a este fondo determinados activos, el más importante, las acciones de la entonces YPF-SA, que tenía el Estado, que era el 20%, para que ese fondo tenga un destino específico que es atender los problemas de los bancos provinciales, eventualmente. Entonces ahí se empezó a usar la figura del fondo fiduciario. En ese momento las acciones no se vendieron. Lo que pasó es que 4 años después estaba la autorización legal para venderlas y entonces Menem, sobre el final de su gobierno, con este expediente que les mostré, se las vende a Repsol. Pero esa es otra historia. A partir de ahí se van creando muchísimos fondos fiduciarios, pero lo importante es que a los efectos de ahorrar plata, primer punto, los fondos fiduciarios no tienen empleados. No pueden tener empleados por ley. Tienen autoridades que en general son los funcionarios de cada ministerio, un subsecretario de transporte, el secretario de energía, depende del área, el de vivienda, y no tienen empleados. O sea que no hay ahí para que la gente no crea, no, sí, el fondo fiduciario tal tiene 1.500 ñoquis de no sé qué agrupación política. No es así. Y por otro lado, para ahorrar, si uno cierra un fondo fiduciario, en general lo que va a tener que eliminar es el gasto que ese fondo fiduciario estaba ejecutando. Por ejemplo, el fondo fiduciario del transporte, se llama Sistran, algo así, usa plata del impuesto a los combustibles, pasa por ese fondo fiduciario y va al subsidio a los colectivos, tan importante que ahora con el aumento creo que la cobertura llega al 20%, no es que ya está, ¿no? Y el resto lo pone el Estado. ¿Quién lo pone? Ese fondo fiduciario. ¿Con qué plata? Con plata del impuesto a los combustibles. Si mantenemos el subsidio y eliminamos el fondo fiduciario, lo que haremos es que esa plata, en vez de, digamos, pasársela a las empresas, el fondo fiduciario se la tendrá que pasar la Secretaría de Transporte. Ahora, plata no vamos a ahorrar nada, o muy poquito. Quizás es más eficiente hacerlo así y más transparente, puede ser. Yo no tengo una posición contraria a todos los fondos fiduciarios a priori. Creo que hay Ahora muchos te hago una pregunta. Por ahí sí. lo que está pensando Caputo y Milei es, no sé, está el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, ¿no? Sí. No sé ese cuál es, el que se financia con... No, es que mirá, del estudio había de la uno que era OPC, un aporte de la soja, puede hacer para hacer obras públicas, una cosa así. sí, sí. Entonces dice, bueno, disuelvo ese fondo fiduciario. Todos los ingresos van al tesoro. Claro, pero no, me parece bien. Y al disolver el fondo fiduciario, no hago más obra. Bueno, en general. Y mejoro las cuentas fiscales. Es cierto. Mejorar las cuentas fiscales lo puedes hacer sin disolver el fondo fiduciario, porque el grueso de los recursos de los fondos fiduciarios son aportes del propio Tesoro, ¿entendés? O sea, son transferencias presupuestarias que maneja Caputo. Entonces, todo lo del plan Procrear. Por ahí está bien eliminar el fondo, no lo sé, por ahí no, porque es una herramienta valiosa. Pero si vos este año querés que el Procrear no gaste plata, dejás de transferirle desde el Tesoro en el presupuesto la plata al fondo fiduciario y punto, no gasta. ¿Entendés? El grueso de los recursos de los fondos fiduciarios no vienen de otro lado, se los da el propio Tesoro desde el presupuesto. Entonces, es más la depuración de los fondos fiduciarios, que creo que es correcta, pero habría que estudiarla caso por caso. Es más un tema de transparencia y ejecución presupuestaria que de ahorro. El ahorro, o sea que es una caja, disculpa Nicolás, pero es una caja, entonces es una caja de la política, como dice el gobierno. ¿No? En todo caso, será muy menor. ¿Y por qué hablas de la transparencia entonces? Porque efectivamente, en cuanto al gasto que se ejecuta, por ejemplo, con el objetivo de que te digo, del impuesto del transporte, o el gasto que se ejecuta para el Procrear, o cualquiera de los gastos que tienen como mandato estos fondos fiduciarios, las reglas presupuestarias más estándar, más ortodoxas, te dirían, mirá, ponelo en una línea del presupuesto y va a estar sujeto a las mismas normas de transparencia, ejecución, etcétera, que el gasto, no sé, en salario de los militares o cualquier otro gasto. Cuando pasa por un fondo fiduciario, una vez que la plata está en el fondo fiduciario,
ya perdés un poco de control de a qué velocidad se ejecuta, pero el fondo fiduciario no puede gastar en otra cosa que no sea ese objetivo que tiene puesto por ley. Entonces, no es que un fondo fiduciario puede gastar en cualquier cosa, contratar gente. eh, Habrá, no sé, yo lo digo esto desde la ley y desde lo que es la realidad. Después puede haber algún ejemplo menor, pero sinceramente Claro, yo creo que ahí vimos, no sé, había un economista mediático, militante del kirchnerismo, del anterior oficialismo, que al parecer trabajaba en un fondo fiduciario, ¿no? Eh, pero bueno, no mirá, sé me cómo habrá sido esa. sorprende porque está prohibido por ley. Ahora, que él trabajara en un ministerio, con un cargo Y, del ministerio respectivo, y que y el fondo fiduciario estuviera asignado en un fondo. estuviera asignado, y sí, pero yo te digo, la cantidad de gente que hay en los ministerios asignada a un montón de cosas, y vos, Maxi, sabés también mi obsesión con los entes cooperadores, ACARA, todo ese esquema en donde vos vas a encontrar miles, pero miles es literal, de empleados que están en la Secretaría de Derechos Humanos, en Justicia, en Legal y Técnica, en Seguridad, Que son cobran cosas que y les paga cobran. cara con un Sí, recibo de sí, sueldo de la claro. Asociación de Concesionarios de Auto. Entonces, que eso sí es una caja de la política. Mm. Esto, para mí, está bien que se avance en esta discusión y también está bien que se avance en el fondo de la cuestión. Por ejemplo, para mí el problema en la votación de la ley que puso la luz roja en los fondos fiduciarios fue un fondo fiduciario que sí tiene un recurso específico asignado, que es el de las zonas frías, el del subsidio al gas en zonas frías. Porque cuando el gobierno se empezó a pretender tener atribuciones para liquidar los fondos fiduciarios, incluyó este de manera explícita y saltaron todos los beneficiarios, que eso vieron que es transversal, no importa si son del PRO, del Pero PJ, perdón, ahí saltaron con eso, pero saltaron, ahora te pregunto si eso es correcto o no, ese subsidio, pero ahí saltaron desde Guillermo Montenegro de Mar del Plata, todos. Kicillof, Por para eso te decía, abajo, es transversal. Rolo Figueroa, el de Neuquén, el de Chubut, ¿cómo se llama? Nacho Torre del PRO, digamos, Santa Cruz, saltaron todo. muy fuerte, Claro, y por eso lograron porque bloquear. decían que la tarifa se les iba por las nubes a todo, sobre todo, no sé, la tarifa de gas, ¿no? Mirá, claro, eso A los para que hogares desde Mar del Plata para abajo. no, también hay en Córdoba, o sea, porque Ah, la cosa también, es también. así, esto viene de los 90, que era un subsidio estrictamente a la Patagonia. Y Sí, fíjense, vos te acordarás, Max, si vos eras periodista, yo fui subsecretario de presupuesto, creo que estabas en página, sí. y el subsidio al gas de la Patagonia, que es el origen de zonas frías, que en ese momento significaba que los patagónicos pagaban la mitad de su factura y el Estado le ponía a las compañías la diferencia. No había ningún fondo fiduciario. Eso se manejaba como cualquier gasto de la Administración Nacional. Entonces Hacienda manejaba la cuota, ponía el presupuesto, si se atrasaban o cobraban. En algún Pero momento, perdón, ¿y tenía sentido ese subsidio? ¿Tenía sentido ese yo creo subsidio? que no, no tenía en aquel momento y mucho menos tiene hoy, que se extendió desde la ley de hace dos, Pero tres perdón, años. perdón. No tiene sentido un subsidio ahí, siendo, porque, no sé, lo desconozco, no me he detenido en el tema, pero siendo que obviamente alguien que vive en la Patagonia va a gastar una factura de gas muchísimo mayor que alguien que vive, no sé, acá en la ciudad de Buenos Aires Sí, también o en alguien Santiago que del Estero. vive en el norte va a gastar una factura eléctrica mucho más alta por el aire acondicionado. Es decir, si vamos a Sí. ponernos a compensar en cada localidad la canasta de gasto de cada persona, si vivís en una ciudad chica vas a usar más nafta, es decir, Perdón, eh, y el otro argumento, sacamos el gas de allá y al fin y al cabo terminan sí, pagando una factura de gas bueno, exorbitante, siendo que sale el gas de mirá, allá. pero en la reforma constitucional del 94 le dio el dominio a las provincias, es Sí. decir, el gas de allá significa que las regalías por ese gas el Estado Nacional no se lleva un mango, se las cobran las provincias. Entonces, si Neuquén, para mí, cree que debería subsidiar Tendrían que gas, subsidiar las provincias que cobran las que regalías. cobran las regalías y que tienen la Bueno, actividad. Y por otro lado, ponele que uno quisiera ayudar, lo que debería subsidiarse no es el consumo que es el derroche de hidrocarburos, es
la eficiencia energética. O sea, el Estado podría tener, y yo creo que sería razonable, especialmente en zonas de alto consumo, ayudar a tener buenas viviendas, buenos electrodomésticos, o sea, lo que se puede ahorrar por eficiencia energética, por ejemplo, recambiando las heladeras en Argentina, o recambiando los aires acondicionados, o usando equipos de calefacción, o ayudando a que las viviendas sean más eficientes. Ahora, Pero eso, regalar ¿cómo el se hace? gas, ¿Con políticas, eso se hace con políticas de regulación e incentivo del Estado? exacto, algo de regulación, etiquetado y algo de No, incentivo. bueno, pero sos un zurdo bárbaro. Vos empezar esas propuestas. Bueno, mira, Pero hablando de zurdo, hubo, hubo, perdón, Nicolás, Esas propuestas que. Pero hubo perdón, programas de este tipo. perdón, hubo esas un programa. propuestas que hacen los zurdos de todo el mundo, en realidad, todos los países. Lamentablemente, bueno, Todos los zurdo, países pero centrales digo, hacen esa cosa, pero claro, nosotros. ¿por qué? Porque hay una explicación microeconómica básica que es Obvio. la externalidad negativa que significa estar consumiendo hidrocarburos porque no internalizamos el efecto invernadero y el calentamiento. En cualquier país del mundo se ponen impuestos para corregir ese problema y eventualmente programas de apoyo para que la gente internalice esa restricción y haga la transición. Pero vos viste que Acá, se está discutiendo públicamente en Twitter que no existen las externalidades. bueno, yo lamentablemente ahí, y vuelvo al tema fideicomisos, porque todo tiene que ver con todo, eh, en el gobierno del PRO, de Cambiemos, se Sí. aprobó una ley en este sentido de apoyo a la transición energética que se llama de generación distribuida. ¿Qué significa eso? Y yo soy usuario generador, yo tengo en mi techo paneles solares y gracias a esa ley Edenor me tuvo que poner un medidor bidireccional y yo, cuando me sobra energía, se la vendo a Edenor. O sea, ahora, por ejemplo, que hay mucho sol y yo estoy consumiendo menos que lo que genero, y después compro y saco el neto. De hecho, Ah, me mirá acaba de vos, llegar la factura y me debe plata Edenor. No saben la felicidad que me da eso. no te puedo creer. Este, Escuchame. y ahora, ese esquema está hecho en una ley que se aprobó en el Congreso, se discutió, en el DNU furibundo, del DNU 70, vaya a saber por qué, se metieron con un capítulo de esa ley, no con toda la ley, pero borraron todos unos artículos de esa ley que justamente hacían referencia a un fondo fiduciario que con la plata que le pusiera el presupuesto de cada año, que nunca tuvo mucha plata, podía tratar de fomentar que en el campo o en las pymes, qué sé yo, se hiciera algún subsidio de tasa, algún esquema de promoción para que la gente pueda capitalizarse con paneles solares. Aclaro que yo no usé eso, porque aparte ni sé si estaba disponible. Mm. Volaron todos los artículos en el DNU. No sé si Ah, mi mirá amigo vos. Federico no le gustaba o qué pasó, por qué ese fideicomiso. Pero bueno, los fideicomisos se han usado y se usan para distintos objetivos de política pública. Si a lo que se apunta es al recorte del gasto público, lo que tenés que mirar, identificar y eventualmente eliminar es el gasto público final. O sea, si vos no lográs reducir el esquema de zonas frías y derogarlo por ley, que es lo que para mí habría que hacer, o eficientizarlo, si la plata llega por un fideicomiso o llega por una transferencia directa desde la Secretaría de Hacienda, como era antes, es un detalle menor, es un detalle de gestión presupuestaria, pero no vas a ahorrar nada. Está bien, ¿Me y explico? te hago una última pregunta. Estaba leyendo ahí que me enviaron, la colega Florencia Donovan publicó, no sé si será el de la Oficina de Presupuesto o han hecho un informe de los fondos fiduciarios en el Ministerio de Economía. Dice, en 2023, según datos que manejan en economía, se estima que 0,85% del presupuesto se destinó al financiamiento de fondos fiduciarios, que tuvieron gastos por aproximadamente 0,4% del PBI. Hay fondos que se financian con asignaciones específicas, como por caso un porcentaje del impuesto país, otros que tuvieron fondeo internacional. En el reglamento que acaba de terminar de Economía, se contabilizaron 31 fondos fiduciarios bajo la órbita nacional, 17 administrados por el Banco de Inversión y Comercio Exterior, 12 por el Banco Nación y uno está gestionado directamente por el FONCAP y otro por el Banco Hipotecario.
Solo 9 de ellos, es el caso del FONCAP o el Fondo Estabilizador de Trigo Argentino, podrían ser eliminados sin pasar por el Congreso, dado que fueron creados en su momento por decreto. La suerte del resto dependerá finalmente del Parlamento. Es así, digamos. Igual, sí. Ahora, a los efectos del ajuste fiscal, vos fíjate que en esos números vos dijiste. Ahora, ¿cómo puede Ingresos ser, cómo puede ser que 0,8, ahora gasto 0,8. recortan 2.000 millones sin pasar por el Parlamento? No sé si los 2.000 millones, pero si ellos recortan el gasto, 2.000 algunas millones de cosas, dólares, ¿no? no, ese número es muy grande, pero si vos llevas el Procrear a cero, aunque quede el fondo fiduciario Procrear, vos no gastás. Entonces, punto. Si vos, que creo que sin una ley no lo podés hacer, o no, les doy otro ejemplo para que se entienda. Si vos subís el boleto del colectivo a tal nivel que no necesitan subsidios las empresas de colectivos, no hace falta eliminar el fondo fiduciario que intermedia ahí para que vos tengas el ahorro fiscal. ¿Me explico? Claro. Ahora, si vos eliminás el fondo fiduciario, haces lo contrario, pero no bajás la brecha entre el precio del boleto y el costo, vas a tener que poner la plata igual. Del Tesoro Entonces, Nacional directo, por fuera. directo, claro. Entonces, los fondos fiduciarios tienen un objeto que es gasto público. Mejor, peor, mejor administrado, peor administrado. Es parte de toda la estrategia del gobierno de reducir el gasto público. Que el mecanismo de llegada de ese gasto público sea un fondo fiduciario o no, no digo que sea un tema totalmente que me resulte indiferente, pero a los efectos del ajuste fiscal no es lo más importante. Está bien. Entonces, no Te hago está una mal última. que se revisen, pero Sí, sí, nada. Y también esto de la casta me parece que es parte del marketing, ¿no? del show, del show. Sí, del show, del show. ¿Cómo le gusta a tu amigo Federico también el show, eh? Todos los funcionarios al frente de los fondos fiduciarios existentes los pone el gobierno federal. O O sea, sea, es como que vos que digas, voy a cerrar un ministerio porque son cajas de la política. Bueno, está bien. ponés gente Ahora está, idónea, ponés claro, gente están a, idónea claro, que haga una auditoría, que eche a todos los ñoquis y que deje todo claro. Ahora, transparente. si vos me decís, voy a cerrar este fondo, este otro fondo, este fondo, porque no sirven para nada, voy a manejar esa plata directamente a través de la secretaría correspondiente. Bueno, por ahí te digo, está bien. Vas a ahorrar y muy poco. Por esa decisión, prácticamente nada. Ahora, si Está claro. después además querés eliminar la promoción ovina, eliminar las zonas frías, bueno, son decisiones de gasto, algunas más difíciles que otras políticamente. Habrá que ir llevándolas y me parece bien que den esas peleas. Y una cosita, pero por decreto se puede hacer todas esos recortes en los gastos. Digo, más, está claro. Depende de cada uno, porque, por ejemplo, zonas frías no. Claro, pues es una Es ley. una ley, es una ley Claro. más que incluye el fideicomiso, pero es una ley todo el esquema. El subsidio al boleto de colectivos no creo que haga falta más que una resolución. El problema es lo que significa, Claro. porque ya Sí, acabamos de tener un aumento muy fuerte que pega en el salario brutalmente y pega en la inflación, y por lo que yo escuché no llega a cubrir, dije, el 20% de los costos, o sea, falta el 80% todavía. Entonces, ahí el problema no es ley o no ley. Y tampoco el problema es por dónde llega la plata, insisto, si llega a través del fondo fiduciario, ok, eliminalo. Bueno, le vas a tener que pasar la plata de otro modo, porque si no las empresas no van a poder funcionar. Y te hago una última pregunta respecto a. Vos sos un experto en presupuesto, fuiste subsecretario de presupuesto en el gobierno anterior, ¿no? No, hace muchos años, con la Alianza. En El aquella. gobierno anterior fui gerente general del Banco Central. Claro. No, en el anterior, en el de No, Macri. no. Claro, en el gobierno de Macri Ya fuiste pasó, ahora el anterior es Alberto. gerente general, pero bueno, sos un experto en el tema de petróleo, gas y también del tema presupuesto. Y estás todo el tiempo viendo partidas, el boletín oficial, cosas de inconsistencia, de gasto, digamos, de cosas que es para pasar o el bisturí o la motosierra. ¿Qué estás viendo en el ajuste fiscal que está haciendo el gobierno? Digamos, fue rápidamente a equilibrio fiscal financiero o equilibrio fiscal total.
Es un poco esto Mira, lo que yo contaba, la no, licuadora. no sé ¿Hay si algo más que la sombras, hay licuadora? de todo. No, hay algo más que la licuadora, para ser Sí. honesto. Primero, enero, hay que ver el base caja, todavía no salió, pero uno ya vio el informe de Vengado, más lo que Claro, dijo el el informe del ministro. presupuesto del Congreso es devengado, digamos, ¿no? Sí. En general, enero es un Economía toma mes, el base caja, que es lo que se claro, paga, ¿no? Lo que ingresa y y lo que se paga. además, la economía es el consolidado del sector público, que entre otras cosas tiene los fondos fiduciarios, las Sí. empresas, el ANSES, la FIP, pero enero todo indica que va a ser un muy buen resultado. Naturalmente hubo un efecto muy favorable del aumento de impuestos país, más retenciones en los niveles que estaban con la devaluación, en paralelo a lo que vos decías, que es la licuación de gastos, particularmente del gasto previsional, que está llegando a niveles mínimos históricos, ¿no? Con el consecuente impacto sobre el ingreso real de los pensionados, de los jubilados. Yo decía, el Ahora, 13% de López Murphy es una, es una una cosita nivelada. Ahora, vos muy, fíjate muy una leve, muy reflexión tibia. respecto de eso. eh, yo estuve ahí, era subsecretario, estuve las 2 semanas con López Murphy, después me fui con Cavallo, pero no es menor la diferencia entre, que a veces los economistas decimos es lo mismo, entre lo nominal y lo real. No, La gente no sabe, pero en aquel no, momento, cuando vos decís 13%, estábamos en el 1-1. O sea que la reducción del 13% era una caída nominal del 13%. O sí, sea, si vos ganabas 100, ibas a ganar 80 y pico. No es 87. lo mismo que te aumentaron un 5 y la inflación fue 25, ¿no? Que a los efectos concretos, reales de tu poder de compra, termina siendo lo mismo, pero en la psicología de la gente no es lo mismo. La ilusión monetaria, ¿no? Exacto. Cuando vas al carrito es lo mismo, exactamente lo mismo, pero Sí. claramente la inflación es una aliada Para licuar. para Lo que pasa licuar, es que para la también en gente. el caso de las jubilaciones, como bien saben ustedes, no es que no tienen indexador. Tienen un indexador trimestral que viene con rezago, ahora, cuando vos bajas la inflación, opera en contra de cuando la acelerás. Cuando la acelerás vas licuando, cuando desacelerás se te viene lo de atrás. Entonces, si este gobierno quiere bajar fuertemente la inflación en la segunda mitad del año, esa parte hay que ver qué queda de esa reducción. Por eso no es una reducción estructural. Ahora, también tengo que decir, por ejemplo, y de nuevo me echo anécdota del 2001, el FONID. El FONID es un fondo de incentivo docente que yo me acuerdo de Spinetta yendo a la carpa blanca, no sé, estoy un poco tipo Sí. jubilado ya, que fue cuando se creó el FONID, porque el FONID es cuando el Estado Nacional, después de la reforma constitucional, que dice, y de la transferencia de la educación a las provincias, típico que empieza a aparecer, y yo creo que está mal, que la nación, pese a que se había transferido con recursos, empieza a poner plata de nuevo, para que los docentes ganen un poco más. Eso fue el FONID que apareció en los 90 y sigue hasta hoy. Yo estaba en Hacienda cuando se cae el programa con el fondo, con Machinea, etcétera, en el año 2001, porque tuvimos que pagar el FONID y la plata no alcanzaba. Y se rompe Mm, la meta del primer trimestre del 2001. mm. El otro día alguien me decía, Macri pagó el FONID pese a que la ley no lo obligaba. Mi ley no paga el FONID. Veremos si lo sostiene, pero es una mezcla de más convicción, que no tiene, que con las provincias se pelea. Entonces, ¿Eso qué implica para las provincias que en última instancia son las que pagan los salarios docentes bueno, y implica que o las las que provincias, administran los sistemas educativos provinciales? ¿Qué implica implica que para las los provincias? que oponen más plata a las provincias o los salarios de los docentes van a ser más bajos, lo cual es O un riesgo enorme de que no empiecen las clases, de conflictos, de claro. conflictos. Ahora, cuando le preguntaron a Milei el otro día lo de los conflictos, dijo, no sé, será un problema de los gobernadores. No digo que esté bien, ni que esté mal, ni que vaya a funcionar, pero hay algunas decisiones fiscales, la obra pública también, que dan una idea en un contexto que es día a día, una especie de batalla cuerpo a cuerpo, porque Mm. como ni siquiera votaron una ley de presupuesto, o sea, entonces uno no sabe si después arreglan con no sé quién y le empiezan a transferir el FONID. Pero yo creo que hay una mezcla de eh, licuación, excepcionalidad en el mes de enero que no se puede extrapolar a todo el año, con algunos elementos de ajuste real.
Habrá Claro, que ver ahí, cómo ahí eso hay va a ser. motosierra. Cuando vos cortás la obra pública y no transferís, o cuando no transferís a una provincia que le transferías, no sé, el año pasado 20.000 millones de pesos, ahora le transferís cero, ahí hay motosierra. Ahí Cuando hay no transferís motosierra. el Fonita, es motosierra, ¿no? Cuando te aprovechás de la fórmula de ajuste, de la indexación que yo, es más licuadora, ¿no? Claro. Pero hay componente motosierra también en algunos Con ítems. el sistema previsional lo van a tener que hacer, no pueden sostener eso, no pueden sostener una licuación así de las jubilaciones, van a llover, van a llover amparo, va a haber un despelote terrible. Ahí el gobierno tiene una carta que no jugó, que jugaron todos los gobiernos, pero que siempre chocó contra la justicia, que son los regímenes especiales. Porque la verdad Sí, que hoy se está generando en el jubilado de ANSES un achatamiento brutal de la pirámide, licuaste a todo lo que gana más de la mínima de manera fenomenal. Hoy la diferencia entre el que más gana en ANSES y el de la mínima es cada vez menor. Están todos pauperizados. Y por otro lado tenés regímenes especiales, bueno, distintos, diplomáticos, judiciales, docentes, de las provincias, incluso algunas transferidas al sistema Banco nacional, Provincia. claro, que ganan fortunas al lado de lo que gana el jubilado de ANSES, ¿no? Mirá, la verdad yo ahora no me acuerdo los números, aparte estarían desactualizados, pero me acuerdo un trabajo del año pasado en donde si uno agarrara los fondos que gasta en jubilaciones el Estado argentino, que es un número grande, Bien. y los asignara en un valor único a todos los, no solo a los que están anotados, consiguieron la jubilación por moratoria, por lo que fuera, a todos los mayores de 65, el número de jubilación promedio sería bastante bueno. Lo que pasa es que, como vos decís, hay cantidad de regímenes especiales, cantidad de doble, o sea, por ejemplo, hay un montón de gente que cobra jubilación, pero que tiene pensión por fallecimiento del cónyuge. Por ahí una persona que puede ser mujer o varón. Murió el marido cuando tenía 40 años, esa persona trabaja y desde los 40 hasta que se muere va a cobrar esa pensión, que incluso se superpone con la jubilación. Hmm. Entonces, ahora, todo eso que vos decís de resolver los regímenes especiales, jurídicamente solo puede tener efecto hacia adelante. No Sí, se sí, claro, pueden. pues son derechos Entonces, adquiridos. son derechos adquiridos. Sí, Hay que hacerlo porque si no sigue igual, pero está en el claro. ejercicio 2024 no te aporta prácticamente nada. Nicolás, gracias, muy amable, siempre muy interesante escucharte. Buenísimo te Bueno, sumaste gracias a ustedes, un al gusto. stream de Hora Play. Mucha gente Un abrazo. conectada entre Hora Play y mi canal Plan M Moxie Montenegro. Estamos transmitiendo, streameando en duplex, así que mucha gente conectada.